Muchas personas le prestan poca atención a la experiencia corporal y no se dan cuenta de la importancia que ésta tiene para poder resolver los problemas de la vida diaria, enfrentarse a la tensión, establecer relaciones, entender sentimientos. La experiencia corporal tiene relevancia para problemas aún más profundos del sí mismo, como la confusión de identidad, los conflictos emocionales o el sentido de fragmentación. Por lo regular consideramos al cuerpo como algo distinto del sí mismo y por lo tanto irrelevante para el yo que está luchando con los problemas de vivir una vida plena y significativa. Las personas que sienten el tipo de malestar que las impulsa a buscar ayuda tienen a menudo la intención de deshacerse de alguna experiencia corporal desagradable. Quieren aliviarse de los latidos acelerados del corazón y de las dificultades para respirar que acompañan a la ansiedad. Quieren que desaparezcan los ataques de cólera y las sensaciones de terror, que les quiten la molestia de los músculos tensos y de los dolores de cabeza constantes. Además de las molestias y síntomas corporales, a menudo los pacientes no están a gusto con su experiencia como seres físicos. Tal vez piensan que son feos o inadecuados. Quizá encuentren que prestar atención a su experiencia corporal haga que se sientan mal, por ser algo demasiado sexual o animal. Vivir la experiencia de sus cuerpos quizá haya estado asociado con dolor, enfermedad o violación, de tal forma que estos se han convertido en algo que hay que evitar. De modo que pedirle a una persona que preste atención a este aspecto de la experiencia, es decir, a la corporal, parece contrario a los problemas por los cuales buscan ayuda. Sin embargo, nuestro lenguaje estimula la distinción entre cuerpo y yo. No tenemos una palabra sencilla que nos permita decir yo cuerpo. Cuando mucho podríamos decir mi cuerpo, de manera muy similar a decir mi coche, implicando que el cuerpo de uno es una propiedad, pero no ciertamente uno mismo. Nuestro lenguaje apoya la noción de que nuestro cuerpo es un objeto, algo que me sucede, más que algo por lo que estoy sucediendo. Dada esta experiencia, por lo general disociativa del cuerpo, no es de extrañar que las sugerencias para considerar el cuerpo de uno como uno mismo y la experiencia corporal como experiencia propia sean recibidas con consternación. Sentado donde estás ahora, sin alterar de manera intencional tu postura o posición corporal. Comienza a prestar atención a tu experiencia corporal. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? ¿Qué tensiones sientes? ¿Dónde? ¿Cómo estás respirando? ¿Aprisa, con lentitud, profundo? ¿Cuál es tu postura? ¿Te mantienes erguido o permites que la silla te sostenga? ¿Estás acurrucado o relajado, derecho o rígido? ¿Cómo afecta esta postura a tu respiración? Muchas personas dicen que no sienten nada cuando se concentran por primera vez en su cuerpo. Si es igual para ti, entonces esta falta de sensación es en sí una aseveración importante respecto a tu sentido del sí mismo. Pero la mayoría de las personas suelen tener alguna sensación de sus procesos corporales. Si prestas atención a tu cuerpo con suficiente paciencia, los detalles serán más completos y más ricos. Al seguir prestando atención a tu experiencia corporal, haz declaraciones en silencio o en voz alta, comenzando, por ejemplo, con: ahora noto que mi respiración se siente forzada y superficial. Ahora noto calor en mi estómago. Tómate tu tiempo.
Permite que las declaraciones te ayuden a enfocarte sobre tu experiencia corporal en este momento. Quizás notes que algunas sensaciones resaltan más que otras. Tal vez estés más consciente de tu respiración o de tu postura, o de la tensión en tu cuello o piernas. Estas sensaciones son figuras que resaltan contra el fondo general de tu experiencia corporal. Una figura, algo relevante en tu conciencia, comienza a atraer la atención y a ganar energía si tiene importancia para tu sí mismo. Ahora trata de cambiar el yo noto por yo estoy, de modo que experimentes el conectar tu yo con tu experiencia corporal. Por ejemplo, cambia yo noto tensión en mis hombros por yo estoy tensando mis hombros. Cambia yo noto debilidad en mis brazos por yo estoy debilitando mis brazos. Repite esto 5 o 6 veces más. ¿Qué sucede cuando cambias al uso del término yo en relación con tu experiencia corporal? Algunas personas protestan por la implicación de propiedad. Yo no tenso mis hombros, están así nada más. Si sentiste este impulso de protestar, entonces te preguntaría, ¿quién está tensando tu hombro sino tú? La tensión es algo que tú te haces a ti mismo en respuesta a algo, pero quizá no vivas la experiencia de tu tensión con suficiente claridad para sentir que eres tú el que la está produciendo. Vamos a regresar al experimento corporal para ver si podemos dar un sentido aún más pleno del yo a su proceso corporal. Ahora concentra tu atención en las 2 o 3 sensaciones de tensión que resaltan más para ti, tomándolas de una en una. ¿Cómo describirías el carácter de esta tensión? ¿Sientes que comprimes? ¿Qué agarra? ¿Qué aprietas? ¿Qué atas? ¿Tirante? Quizá te ayude a exagerar conscientemente la tensión para tener un sentido más claro del carácter de la misma. Usando las palabras que describen el carácter de las tensiones, pueden ser diferentes tensiones. Suponte, para fines de nuestro experimento, que tu cuerpo es tu sí mismo. Si, por ejemplo, el carácter de una de las tensiones en las cuales estás concentrado es la compresión, usa esa palabra para hacer una declaración de 2 elementos sobre ti mismo. Yo me estoy comprimiendo y esta es mi experiencia. O yo me estoy conteniendo y esta es mi existencia. Repite las declaraciones un par de veces para apreciar plenamente el significado que tienen para ti. Siente el impacto de considerar tu estado corporal para describir tu estado existencial. Este experimento proporciona la base empírica de una premisa fundamental del enfoque gestáltico para la terapia corporal. El sí mismo o yo es tanto corporal como mental. Existimos, amamos, trabajamos y satisfacemos nuestras necesidades siempre cambiantes a través de nuestro ser físico y de nuestras interacciones con el mundo. La experiencia del cuerpo es experiencia del sí mismo, igual que el pensamiento, la imaginación y las ideas. Cuando hacemos de nuestra experiencia corporal un eso en vez de un yo, nos hacemos menos de lo que somos. Nos disminuimos. Mientras más hemos separado nuestra identidad de la propia experiencia corporal, más cosas parecen sucedernos. Nos sentimos fuera de control, disociados, fragmentados. Perdemos contacto con el fundamento de la experiencia humana, nuestra realidad corpórea. Por supuesto, esta es una descripción común de las dificultades que estamos acostumbrados a padecer en nuestra sociedad.
¿Podría este fenómeno social tener raíces en nuestra relación con nuestro cuerpo? Ahora explicaremos a qué nos referimos con este término sí mismo. El concepto de sí mismo es complejo y confuso en la literatura de la terapia Gestalt, pero medular para nuestra orientación. La complejidad de la noción es atribuible a su situación como una parte evasiva y efímera del organismo, y la confusión resulta del uso del término en diversas formas. La terapia Gestalt ve al sí mismo no como una cosa o una estructura estática, sino como un proceso fluido. El sí mismo no es un conjunto congelado de características. Yo soy esto y solo esto. En la salud, el sí mismo es variado y flexible en sus capacidades y cualidades, dependiendo de las exigencias particulares del organismo y del entorno. El sí mismo no tiene naturaleza propia excepto en contacto o en relación con el entorno. Se ha descrito como el sistema de contactos o interacciones con el entorno. En este sentido, se puede considerar al sí mismo como el integrador de la experiencia. El sí mismo tiene disponibles las llamadas funciones de contacto, esto es, acciones y capacidades especializadas. Desde este punto de vista sería acertado decir que el sí mismo no es otra cosa que el sistema de funciones de contacto. El sí mismo y las funciones de contacto son una y la misma cosa para la perspectiva Gestalt. El sí mismo se ha descrito como un sistema de excitación, orientación, manipulación y varias identificaciones y alineaciones. Estas categorías generales de las funciones de contacto describen las formas básicas en que interactuamos con el entorno para adaptarnos a sus cambios y satisfacer nuestras necesidades. A través de la excitación sentimos nuestras necesidades. A través de la orientación nos organizamos para cumplir con estas necesidades en relación con el entorno. Por medio de la manipulación actuamos en servicio de nuestras necesidades. Mediante la identificación incluimos en nuestro organismo, hacemos parte del yo, lo que puede ser asimilado, y a través de la alineación rechazamos, hacemos no yo, lo que es ajeno a nuestra naturaleza y no puede ser asimilado. El funcionamiento pleno y adaptativo depende de que las funciones de contacto estén totalmente disponibles al organismo para cumplir con los requisitos cambiantes de interacción con el entorno. Cuando las funciones de contacto no están disponibles para la conciencia, el organismo ya no puede adaptarse con fluidez a su mundo. Aquellos aspectos del funcionamiento de uno que están negados, es decir, no experimentados como parte de sí mismo, no están plenamente disponibles para el contacto con el entorno. Mientras más limitadas sean las capacidades de uno para el contacto, más fragmentada, desorganizada y sujeta a resistencia se vuelve la propia experiencia del sí mismo y del entorno. Así demostramos la importancia de esta definición de sí mismo en cuanto a la base corporal de nuestras funciones de contacto y cómo la mala salud psicológica está relacionada con la pérdida de estas funciones cuando nos separamos de nuestro ser corporal. La mayoría de nosotros no identifica o vive la experiencia de nuestro cuerpo como sí mismo. Sentimos a menudo que estamos viviendo en nuestro cuerpo o que nuestro sí mismo está por completo fuera de contacto con nuestro ser físico. En la perspectiva de la terapia Gestalt, la enfermedad psicológica ocurre cuando una persona aliena lo que es orgánicamente suyo y así desorganiza su funcionamiento. ¿Cómo es que llegamos a estar alienados de o alienar nuestro ser físico y a identificarnos con nosotros mismos solo como
mentales y no corpóreos? En el modelo gestáltico del desarrollo humano, el crecimiento y la formación de sí mismo se dan a través del contacto, interacción con el entorno. A través de este contacto buscamos y encontramos aquello que requerimos para nuestra supervivencia y desarrollo. Asimilamos las experiencias nuevas que pueden usarse para el crecimiento y el cambio y alienamos, rechazamos lo que no puede ser asimilado. En el curso de este proceso de contacto, crecimiento y desarrollo, algunos aspectos o cualidades de nuestro sí mismo pueden volverse problemáticos en un entorno físico o social particular. Por ejemplo, la expresión de la necesidad de amor de un niño se encuentra con el rechazo, la agresión con el castigo, la vulnerabilidad con la crueldad, la curiosidad con la defensividad o con entornos empobrecidos. Los seres humanos son adaptables tanto como persistentes y los casos aislados de rechazo o castigo rara vez dañan a la persona. No requerimos un entorno perfecto para el crecimiento, sino solo, para parafrasear a Winnicott, uno que sea lo bastante bueno para un desarrollo saludable. Sin embargo, hay respuestas del entorno que tienen un efecto menos que saludable. Una respuesta repetida con frecuencia, como una crítica y disuasión constante y regular de parte de los demás, puede tener un efecto importante en la persona en desarrollo. Los sucesos extraños en los que los impulsos naturales de un niño se encuentran con la grave amenaza de retirarle su nutrimento pueden tener también un efecto profundo, como cuando los gritos de hambre de un niño provocan en el padre abrumado una mirada de odio. Además, los dobles vínculos, como cuando uno de los padres castiga el juego sexual natural del niño, como sucio y terrible, mientras que a hurtadillas actúa en forma coqueta y seductora hacia él, pueden también tener un efecto crítico en el sí mismo en formación. Condiciones como estas demandan que la persona se enfrente a un conflicto entre la necesidad de supervivencia y las cualidades del sí mismo en desarrollo. Así como los aspectos no asimilables del entorno son alienados, rechazados del organismo, aspectos de sí mismo que el entorno rechaza se vuelven alienados. Las cualidades de sí mismo, el impulso a la curiosidad, la falta de amor, la capacidad para la vulnerabilidad, los sentimientos sexuales son alienados o, en el uso clínico común, negados. Negar aspectos intrínsecos de sí mismo, ya sean necesidades, capacidades o conductas, es algo como decidir que uno no quiere determinado cuarto de su casa, pero no puede deshacerse de él porque su existencia es esencial para la integridad del resto del edificio. Todo lo que se puede hacer es tapiarlo y pretender que no existe. Podemos relegar tales partes de nuestro sí mismo a la oscuridad tapiada de la inconsciencia, pero siguen existiendo aún mientras fingimos que tales cualidades no son importantes. Yo puedo evitarme a mí mismo comportarme de forma emocional y puedo quitar la emoción de la imagen de mí mismo, pero no puedo en realidad extirpar mis emociones de mi ser. Ellas, ya no yo, funcionan fuera de mi vista, pero siguen funcionando de todos modos. ¿Qué sucede con los aspectos negados de nuestro organismo como los sentimientos, necesidades y expresiones, y los movimientos e imágenes? ¿Cómo se mantienen fuera de la vista y de la conciencia? ¿En qué terreno operan estas funciones de sí mismo? Ahora, no sí mismo. En gran medida, mantenemos la existencia de los aspectos negados del sí mismo a través de su relación con funciones y procesos corporales. Al convertir el sí mismo corporal en eso y al relegar el yo o sí mismo identificando a la mente nuestro cuerpo en cierto sentido, se vuelve el sí mismo negado.
escindimos nuestro organismo en un yo, que consiste en pensamiento y habla, y en un ello, que consiste en sentimiento y expresión no verbal. Entonces experimentamos mucho de lo que llega en la forma de experiencia corporal como algo alienado de sí mismo y por lo tanto irracional, y la mayor parte de lo que llega bajo la forma de pensamiento y expresión verbal como algo racional y por lo tanto aceptable a la imagen que tenemos de nosotros mismos. La fusión de sí mismo negado con el cuerpo resulta del hecho de que muchas de las funciones organísmicas que debemos negar están arraigadas en nuestra naturaleza física. Así, negar esos aspectos o funciones de sí mismo requiere que neguemos los aspectos corporales de sí mismo que están implicados. El trabajo de mantener esta escisión y de conservar el sí mismo negado fuera de nuestra conciencia es ayudado por la naturaleza corporal de la represión misma. La represión no es un mero mecanismo mental. Podemos mantener nuestro sí mismo negado fuera de nuestra conciencia, evitando físicamente los movimientos intrínsecos a esas partes, como cuando se tensan ciertas partes del cuerpo para impedir los movimientos para establecer contacto con los demás, y así mantener la independencia del sí mismo identificado. Podemos oscurecer y amortiguar físicamente las sensaciones corporales, ejerciendo tensión contra ellas, que son parte de los sentimientos de amor, ira y compasión. El lenguaje de sí mismo proporciona otro medio de mantener la negación y la falta de conciencia. El de sí mismo identificado se vuelve predominantemente verbal, mientras que el del sí mismo corporal es sinestético. Como un lenguaje no usado que se olvida poco a poco, la expresión de sí mismo corporal llega a no tener sentido, carece de palabras, es poco reforzada socialmente y es difícil hablar al respecto. ¿Nos puede sorprender entonces que la comunicación de nuestro sí mismo negado, el lenguaje del cuerpo, parezca irracional y sin significado? Además, la unidad de nuestra experiencia se destruye cuando los sentimientos y componentes motores, tanto de las experiencias pasadas como de las presentes, se escinden de los aspectos verbales y de las imágenes de la experiencia. Sin su unidad intrínseca como totalidades, los recuerdos son difíciles de evocar, o para el modo de pensar Gestalt, el recrear y el contacto con el presente se entorpece. Es como cortar papeles de un cuadro hasta que su forma esencial ya no es reconocible. La identificación entre el cuerpo y los aspectos negados de sí mismo se debe a que mucho de lo que necesitamos negar y separar de nuestro sentido de sí mismo o tiene un fuerte componente físico o es en sí mismo predominantemente un proceso físico. Es común pensar en los sentimientos como fenómenos mentales, pero el diccionario Webster nos da una pista hacia el vínculo cercano entre los procesos sinestéticos y el sentimiento, al definir a este como una sensación emocional. Viendo a la persona desde un punto de vista holístico, debemos reconocer que mucha de nuestra vida afectiva implica experiencia somática. Los sentimientos de tristeza implican sensaciones de acalorada pesadez en el pecho, tensión en el diafragma, constricción de la garganta y ojos llorosos. Los sentimientos de excitación incluyen sensaciones de levantamiento del pecho, temblores en el estómago y sensaciones de hormigueo y corrientes en brazos y piernas. Si hay conflicto respecto a un sentimiento, la tristeza es abrumadora, es decir, no hay suficiente apoyo organísmico o del entorno o le dijeron que
Nosotros los Jones no nos dejamos llevar por esos sentimientos, y usted corre el riesgo de ser rechazado por personas importantes para su bienestar. Entonces se encuentra en la posición de tener que apartar sus sentimientos del contacto normal. En el caso de los sentimientos, esto con frecuencia significa separarse uno mismo de las sensaciones corporales del sentimiento. La acción muscular es una parte intrínseca de cualquier intercambio con nuestro entorno. A través del movimiento expresamos sentimiento, manipulamos y conformamos el medio. Nos relacionamos con los demás y reaccionamos ante ellos. Creamos y modulamos límites y defendemos nuestra integridad organísmica. La palabra emoción viene del latín hacia afuera y movere, mover, mover hacia afuera. La experiencia visceral y sensorial del sentimiento se vuelve movimiento hacia afuera o hacia adentro del entorno. El sentimiento de tristeza se convierte en el acto de llorar cuando permitimos a las sensaciones desarrollarse con naturalidad en contracciones de la musculatura respiratoria, sollozos y expresiones faciales de dolor. El sentimiento de anhelo, cuando se le permite desarrollarse hacia un movimiento, incluye el tratar de alcanzar físicamente al ser amado. De hecho, es solo a través del movimiento que el sentimiento tiene un significado pleno. Solo al movernos podemos conectar la necesidad que el sentimiento manifiesta al entorno donde las necesidades pueden completarse. Hay condiciones bajo las cuales el sentimiento de uno, el aspecto sensorial del afecto, debe ser negado o suprimido. En forma similar, la expresión del sentimiento en la emoción, mostrar los sentimientos de uno, puede ser difícil. Si tratar de establecer contacto con alguien es criticado o rechazado, se vuelve un riesgo mostrar la propia necesidad de amor y la musculatura de los brazos y el pecho sobre el corazón se tensa para contrarrestar este hecho. Si se reacciona aún en contra de las más pequeñas expresiones de ira, entonces los movimientos de ira deben evitarse. Si los niños grandes no lloran o un niño está circunscrito en el papel de ser el fuerte, la capacidad para suavizarse hacia la vulnerabilidad y permitirse a uno mismo sollozar debe ser contrarrestada a través de los músculos. Al final, tales movimientos se vuelven ajenos y amenazantes para el propio sentido del sí mismo, ya no accesibles como una función de contacto. El movimiento no solo es una función del negado afecto, es una función de cualquier interacción con el entorno. Si examinamos las funciones organísmicas a las que el movimiento sirve y entendemos algo del entorno al que el organismo debe ajustarse, pronto se vuelve obvio que en este ajuste las facultades motoras serán afectadas. Cuando las necesidades llegan a expresarse de manera motora, necesidades de relacionarse y reaccionar, de definir límites y defender la propia integridad, de tratar de alcanzar y de obtener nutrimento, el acomodo a las exigencias del entorno puede requerir que ellas no sean expresadas y quizá deba renunciarse a la expresión motora. La expresión de la curiosidad, por ejemplo, no puede darse sin una manipulación motora del entorno. Sin embargo, un padre que teme perder la dependencia de su hijo tenderá a limitar la actividad y movimientos que alejen al niño del padre. Tal movimiento se vuelve ajeno y amenazante para el niño porque amenaza al padre, fuente de satisfacción de otras necesidades esenciales, y la posesión de muchos movimientos corporales se daña, ya que no podemos renunciar a lo que es intrínseco a nosotros, solo podemos negar los movimientos implicados.